La palabra evangelio es hoy una de las más populares entre los cristianos, pero es muy peculiar que cuando le pides a la gente que defina el evangelio, que la definición que la mayoría de la gente utiliza es una definición que no sería reconocida en el primer siglo, ya sea por Jesús o los apóstoles. Eso suena controvertido, y en parte lo es, pero quiero defenderlo en base a lo que la Biblia enseña. Así que si le preguntas a alguien qué significa la palabra evangelio, podrían decir algo como esto: que Dios nos ama, que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida, que somos pecadores de nacimiento y necesitamos despertar a nuestra pecaminosidad, y a veces podemos despertar a la gente predicando la ley. Pero eventualmente nos damos cuenta de que somos pecadores, que Jesús murió por nuestros pecados, vino a la tierra a morir por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados, y si aceptamos esto por fe, confiando en Él, recibiéndolo en nuestro corazón, entonces podemos ser salvados, justificados, y cuando muramos iremos al cielo. Bueno, ese es un entendimiento bastante común del significado de la palabra evangelio. Y no creo que haya muchas afirmaciones que acabo de hacer que no sean ciertas, que no puedan encontrarse en la Biblia. Pero ¿por qué entonces llamamos a eso evangelio cuando miramos el Nuevo Testamento? Tenemos un conjunto completamente diferente de líneas que se utilizan para entender el evangelio. Así que pensé en leer esto. Esto es directamente del apóstol Pablo, quien, me gusta decir, sabía de lo que estaba hablando cuando dijo: este es el evangelio. Tengo mucha confianza en que Pablo sabía lo que significaba. Y él dijo esto: quiero ahora, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, hermanos y hermanas, quiero recordarles el evangelio que les he predicado, el cual han recibido y en el cual han tomado su posición. Por este evangelio sois salvos, si os aferráis firmemente a la palabra que os he predicado, de lo contrario habréis creído en vano. Y aquí Pablo define explícitamente el evangelio. Dice lo que es: porque lo que yo recibí os lo transmití como cosa de primera importancia. Una expresión que significa que este es el núcleo de todo. Esta es la idea básica. Lo más importante del evangelio es esto: que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Así que cuando Pablo nos dice lo que es el evangelio, dice que son 4 puntos sobre la vida de Jesús, incluyendo su nacimiento y vida y enseñanzas, etc. Y es su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Así que para Pablo, anunciar el evangelio es anunciar que Jesucristo ha resucitado como el Señor. Escuchad esto: al final de la vida de Pablo, en una de sus últimas cartas en 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo dice esto. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, él dice: recuerda al Rey Jesús o Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Este es mi evangelio. Noten cómo Pablo dice esto, que el evangelio trata de recordar que Jesús es el Mesías, trata de que Jesús resucitó de entre los muertos, se trata de nacer del linaje de David. El primer evangelio cristiano era contar la historia de Jesús. Era contar la historia de la vida de Jesús en la tierra, que murió a manos de pecadores, de una forma injusta. Que Dios anuló su muerte y lo resucitó de entre los muertos, que ascendió y que volverá para reinar. Así que el evangelio tenía como objetivo, ante todo, contar la historia de Jesús. No fue para contar la historia de cómo ser salvo, aunque esta historia salvó a personas. En cambio, fue para contar la historia de Jesús. Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Es la afirmación evangélica central del Nuevo Testamento. Así que cuando los apóstoles como Pedro y Pablo predicaron este mismo mensaje en el capítulo 2 de los Hechos. Pedro contó a la gente lo que estaba sucediendo en Pentecostés, contando la historia de Jesús. En Hechos, capítulo 10, con Cornelio. Cornelio tiene una visión, Pedro tiene una visión, se reúnen, Pedro predica el evangelio. ¿Qué hace allí? Les cuenta la historia sobre Jesús y vean que mientras predica esta historia
y narra la historia sobre Jesús allí en la costa del mar Mediterráneo, el Espíritu Santo desciende sobre estas personas. Hablan en lenguas y se bautizan. Así pues, tanto Pablo como Pedro predican este evangelio. Lo que he descubierto al enseñar a mis estudiantes y hablando con la gente es que el mensaje en el que los cristianos deben centrarse es, ante todo, sobre lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Tenemos que centrarnos en la historia de Jesús mismo. Lo primero y más importante no es cómo morir en paz o en lo que nos va a pasar cuando muramos. Debemos contar a las personas la historia de Jesús, y cuando hablamos de Jesús, su historia se convertirá en una historia de redención. Se hace cargo de nuestros pecados, puede lavar nuestros pecados, puede eliminar nuestros pecados. Somos justificados, somos santificados, estamos llenos del Espíritu. Esto es lo que esta historia hará por nosotros. Pero no es una historia sobre nosotros, es una historia sobre Jesús, y estamos llamados a contar esta historia. Así que permítanme repetirlo. Siempre que tengamos la oportunidad de hablarle a la gente de Jesús, estamos evangelizando. Siempre que tengamos la oportunidad de llevar lo que Jesús ha enseñado a una conversación, siempre que podamos llevar a Jesús a nuestras vidas personales, eso es evangelizar, es reconocer que Jesús es el centro de la historia de Dios en el mundo y que todos estamos llamados a mirar hacia Él, a ser salvados por Él, a vivir bajo Él, a que Él envíe el Espíritu a nuestros corazones para que podamos vivir una vida de santidad y gracia en este mundo. Por lo tanto, el Evangelio no es primero cómo salvarse, el Evangelio es primeramente la historia sobre Jesús. Los primeros 4 evangelios son llamados evangelios, porque son el Evangelio y nos cuentan la historia de Jesús. Si contamos la historia de Jesús, le estaremos hablando a la gente de alguien que salva y redime a la gente de su pecado y les da una nueva oportunidad para una vida transformada que agrada a Dios.